Una pelota cae desde una altura de 39 metros, el viento está soplando horizontalmente e imparte una aceleración constante de 1.2 metros por segundo al cuadrado a la pelota. Inciso A, demuestre que la trayectoria de la pelota es una línea recta. Halle la ecuación de la recta y los valores de R y de θ de la figura. Inciso B, ¿qué tanto tiempo le toma a la pelota llegar al suelo? Bien, entonces, bueno, esto no es un movimiento parabólico común. Una pelotita cae de forma vertical. Si no hubiera viento, su caída sería totalmente en línea recta, de forma vertical. Pero debido a que hay viento, la fricción con el viento le imparte una velocidad a la pelotita y lo hace ganar una aceleración en sentido horizontal. El viento es horizontal. No, la aceleración que le imprime a la pelotita el viento es de 1.2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en este caso, la pelotita cae en esa línea recta, como lo grafica en la guía de ejercicios, y yo una gráfica muy similar estoy utilizando, ¿no? Para que se entienda más, lo he graficado de esa forma. En la guía de ejercicios también sugiere este sistema de coordenadas, X positivo a la derecha y Y positivo hacia abajo. Entonces, nos pide determinar esta distancia R hasta el punto de impacto, hasta donde llega a caer la pelotita, y este ángulo de inclinación θ, ¿no? De esta línea recta, que sería la trayectoria de la pelota, ¿no? En una línea recta. Va cayendo en una línea recta de lado acá. Es una línea recta porque tiene dos aceleraciones, en el eje X, 1.2, y en el eje Y, que sería la vertical, la gravedad, que está actuando, sigue en este sistema. Muy bien, entonces hay que demostrar que la trayectoria de la pelota es una línea recta, dice, ¿no? Y para eso hay que determinar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, ¿no? Entonces, si llegamos a la ecuación de la trayectoria, esa ecuación de la trayectoria debería salirnos una línea recta. Y de esa forma estaríamos comprobando que la pelotita baja en línea recta de esta forma, ¿no? Debido a ambas aceleraciones. Muy bien, entonces empezaremos por el inciso A, jóvenes. Vamos a utilizar este sistema de coordenadas que sugiere el problema. Entonces, el origen de coordenadas en el punto inicial de la pelotita, donde empieza el movimiento. Ahí el origen de coordenadas, positivo X a la derecha y positivo Y hacia abajo en este caso, ¿ok? Muy bien, entonces, como hay aceleración en ambos ejes, en el eje vertical y en el eje horizontal, entonces estas serían las dos ecuaciones para el movimiento en X y en Y. No, para un movimiento parabólico les había dicho que el movimiento en X es constante, por lo tanto la ecuación a utilizar en un movimiento parabólico es de esta forma. Eso es porque una aceleración en X no hay una aceleración en X, es cero. Entonces esta es la única ecuación que vale. Pero en este caso, como hay viento y le imprime una aceleración a la pelotita, una aceleración horizontal, entonces hay aceleración en el eje X, entonces ya no corresponde esta ecuación, sino una con aceleración constante, por supuesto. Entonces, por eso esta no vamos a utilizar, que antes la utilizamos para movimiento parabólico, ¿no? Entonces, por la existencia del viento ya no es válida esta ecuación, ¿no? Entonces, en el eje X, con esta ecuación, con aceleración constante, y lo mismo en el eje Y, porque en el eje Y sigue existiendo la aceleración de la gravedad. Muy bien, entonces, vamos a utilizar este sistema de coordenadas y vamos a demostrar que el movimiento es una línea recta, ¿no? Determinando su ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear esta ecuación de movimiento para el eje X, el eje vertical. Ok, parte desde pozo, nos dice, ¿no? En el problema. Hoy no dice que parte desde pozo. Bien, vamos a suponer eso, ¿no? No dice parte desde pozo con velocidad inicial 0. No nos dice tampoco cuál es la velocidad con la que parte de acá arriba, así que supongamos que parte desde pozo. Entonces, ¿cuál sería la posición inicial? Esta ecuación planteamos para la pelotita. ¿Cuál es la posición inicial? 0, en X, por supuesto, porque como parte del origen de coordenadas, su X inicial es 0. ¿Cuál es su velocidad inicial? 0 también, porque no nos dicen cuál es la velocidad inicial que tiene acá la pelotita. Como nos dicen, suponemos que parte desde pozo, ¿no? Y un medio de la aceleración en X. La aceleración en X es hacia la derecha. Fíjense la aceleración de X, aceleración horizontal.
está en la misma dirección de donde hemos definido x positivo. Entonces, esta aceleración termina siendo positivo. Por lo tanto, la ecuación final sería 0 su posición inicial, 0 su velocidad inicial y positiva su aceleración, o media de la aceleración en x, que es este valor, 1.2. Ahí está. Esa sería la ecuación de movimiento para x. Ahora hacemos lo mismo para la ecuación de movimiento en y. Su posición inicial 0, parte del origen de coordenadas, velocidad inicial 0 como parte del reposo, es lo que estamos suponiendo, y su aceleración es la gravedad. Y como hemos definido hacia abajo positivo, y la gravedad está con dirección hacia abajo, hacia donde es positivo para nosotros, en este sistema de referencias que estamos manejando, entonces por eso la gravedad acá es positivo. ¿No? Se entiende, ¿no? Todo tiene que estar en base al sistema de coordenadas que estamos manejando. Ahora, si nosotros hubiéramos definido y positivo hacia arriba, claro, en esa condición, sí, esto hubiera sido negativo. Pero como estamos definiendo y positivo hacia abajo y la gravedad siempre es hacia abajo, por eso termina siendo positivo. Está en la misma dirección donde hemos definido positivo. Más un medio gt cuadrado. Ya está. Entonces, lo que vamos a hacer es deshacernos de la variable tiempo para encontrar la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria debe estar y en función de x, no debe haber la variable temporal. Entonces, ahorita tenemos x en función del tiempo y lo mismo y en función del tiempo. Nos vamos a deshacer de ambos realizando, por ejemplo, una división. Una división de ambas ecuaciones. Entonces, esto es 0, lo único que queda en x es un medio at cuadrado y lo único que queda en y es un medio gt cuadrado, porque esto es 0, ¿no? Entonces, vamos a dividir ambas ecuaciones, ¿no? De esa forma se van a simplificar t, y vamos a tener y en función de x. Aparte que se van a simplificar también un medio, porque son muy parecidos. Entonces, dividiendo tendríamos esta ecuación. Bueno, en acá lo he planteado de forma diferente, pero que al final se termina en el mismo resultado, es decir, y sobre x, un medio gt cuadrado, eso es lo que es y, un medio gt cuadrado, y como y estamos dividiendo entre x, su lado derecho también hay que dividirlo entre el lado derecho de x, un medio at cuadrado, ¿no? Un medio at cuadrado, por eso t se van, un medio igual, g y a nomás quedaría, por lo tanto, y sobre x sería g sobre a. Muy bien, acá lo estoy haciendo despejando de una variable el tiempo y reemplazando en la otra ecuación. ¿No? Acá despejando, esto terminaría y g sobre a por x, ¿no? X que está dividiendo pasa a multiplicar. A la misma relación vamos a llegar por este método. Entonces, lo que se está haciendo es despejar de acá el tiempo, ¿no? 2 pasó a multiplicar y la aceleración pasó a dividir y este t cuadrado reemplazamos acá. Entonces, por lo tanto, y igual un medio g, en vez de t cuadrado, 2x sobre a. Entonces, en vez de t cuadrado, 2x sobre a. 2 con 2 se van, 2 con 2 nomás se va. Y tenemos g sobre a x, ¿no? Que es lo mismo que había definido con la división, ¿no? G sobre a y x que estaba en el denominador terminó multiplicando acá. La misma ecuación. Cualquier método matemático que se aplique, terminas en la misma ecuación. Simple es un distinto procedimiento simplemente. Siempre hay que respetar las leyes matemáticas y se llega siempre por cualquier camino al mismo resultado. Muy bien, entonces esto justamente es la ecuación de una línea recta. Tal vez lo han visto en gráficas y ecuaciones en su curso de laboratorio, ¿no? Ordenada de origen más pendiente por x es la ecuación de una recta, o tal vez en su curso de cálculo cuando estén en funciones, pendiente, o en álgebra tal vez, perdón, acá lo escribí mal. No, la ecuación de la pendiente por x, m es la pendiente más b. No, el b es un parámetro que es el valor de y cuando x es 0. No, en nuestro caso, la pendiente, este parámetro independiente b es 0, o lo que sería lo mismo, ordenada de origen es 0. Es como si esto tuviera un más 0 acá. Y esto refleja la pendiente. G sobre a sería la pendiente. B, ya sea por gráficas de ecuaciones, es lo mismo, simplemente diferente letra. O su curso de cuando estén en funciones o en cálculo, van a ver que M es la pendiente, ¿no? G sobre A sería entonces esa pendiente. Entonces ahí está, la ecuación de una línea recta. Entonces, esa es la ecuación de la trayectoria. Lo que hemos escrito acá es la ecuación de una trayectoria y esta ecuación es el de una línea recta, es decir, la trayectoria de esta pelotita mientras va bajando es el de una línea recta, no con una pendiente que es G sobre A.
Ya está, entonces, reemplazamos acá los datos, 9.8 la gravedad, la aceleración, no me acuerdo, 1.2 reemplazamos, y esa división termina con este valor, ¿no? 8.17x. Ya está, se define que es una línea recta, una trayectoria lineal. Bien, ahora determinaremos R y θ, ¿no? La inclinación de esa línea recta con la horizontal, θ, y este alcance horizontal que tiene la pelotita, que es R. Bien, primero para θ. Entonces, a medida que va bajando esta pelotita, por ejemplo, cuando se encuentra acá, va a tener una determinada posición Y y una determinada posición en X, porque recordemos, el sistema de coordenadas que estamos manejando es X positivo a la derecha y Y positivo hacia abajo. Entonces, cuando se encuentra acá, su posición en X será todo esto, ¿no? Todo esto de acá, perdón. Todo esto de acá será su posición en X, habrá avanzado unos 2 metros, digamos, y esta sería su posición en Y, ¿no? Unos 3 metros, suponiendo, ¿no? Entonces, esas son las posiciones de Y y X. Y justamente el cociente entre ambos siempre va a ser este mismo valor, 8.17. Es decir, en esta parte lo que vamos a hacer es armar un triángulo rectángulo con el sistema, ¿ya? Como esta es una línea recta, por lados paralelos, este ángulo θ también va a ser lo mismo acá. Paralelo a la horizontal es este X y paralelo a esta línea recta en todo el punto, como es una línea recta, siempre es paralela. Entonces acá también se estaría formando el ángulo θ. El ángulo θ. Entonces, cuando se encuentra en esta posición la pelotita respecto al origen de coordenadas que estamos manejando, habrás recorrido una distancia X y una distancia en la vertical hacia abajo Y, ¿no? Entonces, esos valores X y Y son los que estoy dibujando acá, ¿no? Respecto al origen de coordenadas. La distancia vertical y horizontal. Y si se puede ver por lo que hemos dibujado acá, esto es un triángulo rectángulo. Esto es un triángulo rectángulo. Cuando la partícula se encuentra acá, por ejemplo. Un triángulo rectángulo. Donde la hipotenusa sería esta línea recta de acá y los catetos vertical Y y el cateto horizontal X. Que acá termina siendo el cateto adyacente X, es adyacente al ángulo, y el cateto opuesto al ángulo es Y. Bien, entonces este θ lo vamos a determinar con una tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Tangente de θ, cateto opuesto, hay una posición X, sobre cateto adyacente, una posición Y, perdón, al revés, una posición Y sobre una posición X, ¿no? Y despejando de esta ecuación, aquí un poquito más lo he expandido, pero despejando de esta ecuación, Y sobre X, X que lo tiene multiplicando acá, ¿no? Pasa a dividir a y esto sería 8.17, y eso lo reemplazamos acá, y de esa forma conocemos θ. Bien, pero esto lo es relacionado más con las aceleraciones, ¿no? X que estaba multiplicando ha pasado a dividir, y sobre X es G sobre A, y eso es lo que estamos reemplazando acá. En vez de Y sobre X, G sobre A, ¿no? X que estaba multiplicando pasa a dividir, por eso lo tenemos en el denominador, entonces Y sobre X es G sobre A, y acá lo que tenemos es Y sobre X, y eso justamente es G sobre A, que eso es 8.17. Podría haberlo reemplazado directo, pero un poquito más álgebra estamos haciendo acá. Por lo tanto, esto es 8.17, tangente pasa con el arco tangente en su calculadora Shift tangente de 8.17 y el ángulo que sale es 83.02 grados. Bien, ese es el ángulo θ, ¿no? A ese ángulo cae la pelotita en el suelo. Ahora determinaremos R. ¿Cuánto es esta distancia que recorre la pelotita? Que va a ser pequeña también, ¿no? Porque esto casi es 90 grados, ¿no? Es decir, la gráfica nos ayuda a analizar el sistema, pero la pelotita un poco cae de esa forma, ¿no? Algo así. Este ángulo casi es un ángulo recto, casi es 90 grados. Entonces, algo así cae la pelota. Claro, cae así porque la aceleración horizontal no es tan grande como la aceleración vertical. La aceleración horizontal es 1.2 y la gravedad es 9.8, por supuesto es mucho más grande. Por eso se debe esa inclinación, es decir, más recorre hacia abajo de forma vertical debido a la gravedad que lo que recorre en la horizontal debido a la aceleración horizontal, ¿no? Más recorre hacia abajo. ¿Por qué? Porque la aceleración vertical es mayor. Bien, esa distancia R la vamos a determinar con la ecuación de la posición en función del tiempo. O también
determinamos con la ecuación de la posición en función del tiempo con este de acá, pero para eso necesitamos saber cuánto tiempo tarda en caer. Y para eso podemos utilizar esta ecuación de acá, ¿no? Utilizando la altura que es de cose, que es 39 metros, ¿no? Es decir, está a 39 metros de altura del sistema de referencia que estamos manejando. Entonces, como estamos manejando de esta forma el sistema de referencia, la posición inicial en Y termina en 0 y cuando termina de recoger y se encuentra otra vez en el suelo la partícula, este objeto, su posición final es 39 metros, ¿no? Entonces acá reemplazando 39 podemos despejar el tiempo y ese tiempo conocido reemplazarlo en X, ¿no? Entonces el tiempo que tarda en caer, ese es el tiempo en el que alcanza esta distancia R y de esa forma conoceríamos R. Eso es un método. El otro método podemos utilizar trigonometría también. Hay varios métodos para resolver un problema. Entonces, en este caso, ahí lo habíamos resuelto. Entonces, por trigonometría, miren, podemos armar otro triángulo rectángulo acá, ¿no? Todo esto, ahí tenemos otro triángulo rectángulo. Ya conocemos el ángulo θ y sabemos cuánto es esto. Es 39 metros la altura. Entonces, nos falta esto de acá, que es R. Entonces, ¿cómo relacionamos todo eso? El ángulo ya es 83.02, 39. Entonces, con una tangente igual. Tangente de θ, cateto opuesto 39 sobre cateto adyacente, R. Entonces, R pasa a multiplicar a la tangente, y tangente que está multiplicando R pasa a dividir a 39. Entonces, tangente de θ. Eso sería R, ¿no? 39 sobre tangente de θ. Bien, hay varios métodos, como les he dicho, para resolver un problema. Por cinemática, hallando el tiempo y después R. Acá, como podemos ver por la simetría que tiene el sistema, mediante un triángulo rectángulo, mediante trigonometría, mediante suma de vectores, etcétera. Bien, acá lo que vamos a hacer es justamente esa suma de vectores que había mencionado. Por cualquiera de esos métodos, exactamente la misma respuesta va a salir, jóvenes, ¿ya? Con lo que esté más cómodo utilizando. Bien, por lo tanto, el sistema tiene una aceleración total debido a la combinación de ambas aceleraciones. La aceleración horizontal en el eje X y la aceleración vertical en el eje Y, que es la aceleración de la gravedad. Y ese ángulo θ, este ángulo que está formando esta aceleración total de la combinación de ambos vectores en X y en Y, este grado de inclinación θ, es este mismo θ que hemos calculado. ¿Por qué es eso? Por esto de acá. Fíjense, y X que estaba multiplicando pasó a dividir y tenemos esto. Y sobre X es G sobre A. Es decir, tangente de θ es igual a G sobre A, luego de reemplazar acá. Entonces, interpretando esta trigonometría que tenemos acá, tangente de θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, el opuesto a este ángulo θ es G y el adyacente es A. Entonces, si acá se encuentra G y este vector A es lo mismo que estuviera acá, ¿no? Entonces acá tenemos un triángulo rectángulo igual. Entonces, si este es el opuesto y A es el adyacente, entonces no queda otra que θ quede ahí. Ese también debe ser θ. Obviamente θ no puede estar acá porque si no G sería adyacente y A sería opuesto. Entonces, por la trigonometría que esto representa, G es opuesto a θ, porque tangente de θ, cateto opuesto, G, sobre cateto adyacente, A. Entonces, A es adyacente. Entonces, θ queda ahí. Entonces, por esa suma de vectores también se puede relacionar estas aceleraciones. Bien, en X la aceleración es 1.2 y en Y la aceleración es 9.8. No, positivo en Y, ¿por qué? Porque recuerden que estamos manejando Y positivo hacia abajo y X positivo a la derecha, ¿no? Entonces, por eso ambos son positivos. Si es que necesitamos el módulo del vector. Bien, que acá lo he trabajado un poco de más esta parte, ¿no? Porque no nos piden la aceleración total del sistema, ¿o sí? No. El tiempo nomás nos pide, inciso B, ¿no? Bien, haremos lo que nos falta, R. Bien, con R lo que les había dicho, jóvenes, respecto al triángulo rectángulo, ¿no? Nos armamos ese triángulo, la altura que tiene la pelotita 39 y ese alcance horizontal que logra alcanzar R después de que cae. Ese ángulo de inclinación también es θ por la comparación que habíamos hecho acá, ¿no? Entonces acá tenemos R, 39 por lados paralelos, ahí tenemos el mismo ángulo θ.
Bien, es un triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto, 90 grados, esto sería la hipotenusa, esa inclinación, tangente de θ a cateto opuesto, opuesto al ángulo es 39 y el adyacente al ángulo es R. Entonces, cateto opuesto 39 sobre cateto adyacente R. Listo, de ahí despejamos R, 39 sobre tangente de tangente de θ ya es conocido, 83 punto algo grados, sacamos tangente, 39 dividido entre ese valor y R sale 4.77 metros, ¿no? Entonces, lo que les decía antes, ¿no? Entonces, más es lo que recorre de forma vertical de que lo que recorre de forma horizontal, 4.77, es decir, la pelotita en realidad hace esa trayectoria algo así un poco más inclinado, porque este de acá es 4.77 metros, mucho menos que 39, ¿no? Algo así. Bien, acá exageré un poco, pero es el mismo análisis. ¿No? Es para que el análisis sea más sencillo, que lo he dibujado de esta forma. Muy bien, eso es R. Determinemos ahora el inciso B, que es calcular el tiempo en el que tarda en caer esta pelotita, y eso lo hacemos con solo trabajando en el eje vertical. Es decir, con esta ecuación de Y. No, la posición inicial en Y era 0, este Y de acá representa la posición final. Cuando cae al suelo, ¿cuál es la posición en Y? 39. ¿No? Como la altura de la que se suelta es 39, entonces parte de Y0 y baja hasta abajo, que es 39. ¿Están de acuerdo, no? Que esta posición final es 39. Entonces acá reemplazamos 39 y despejamos el tiempo. Entonces tenemos ese sistema de ecuaciones. Ahí está el 39, la posición final cuando la pelotita impacta en el suelo. Entonces acá en Y reemplazamos 39 y despejamos T. 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y la gravedad pasa a dividir y el cuadrado del tiempo pasa como raíz. El resultado de esta operación matemática, 39 por 2 dividido entre 9.8 y raíz de todo ese resultado sale 2.82 segundos. Ahí está, ese sería el tiempo. No, la otra forma que les había dicho para sacar R era con este tiempo. Ese tiempo reemplazando en esta ecuación de X, 1 medio AT cuadrado, que con seguridad sale lo mismo. Es decir, X es igual a 1 medio a T cuadrado, entonces si a ese T les reemplazamos este X, y ese tiempo corresponde desde donde va, desde acá, desde el origen de coordenadas, hasta donde impacta el suelo. Y hasta donde impacta el suelo, la posición en X corresponde a R. Entonces, si reemplazamos ese mismo tiempo acá, lo elevamos al cuadrado por la aceleración, que es 1.2, lo dividimos entre 2, entonces ese resultado sería R, que con seguridad seguramente va a salir el mismo resultado, 4.77 metros, ¿no? De acá del inciso anterior. Muy bien, lo pueden comprobar a modo de entrenar por ese lado también, ¿no? Como os he dicho, hay muchas estrategias para resolver el ejercicio. Acá hemos optado por hacerlo con trigonometría, que también se podía hacer despejando el tiempo y reemplazando en la función de X ese tiempo para hallar R. Bien, entonces, bien, lo voy a borrar esto que he escrito, ¿ok? Ustedes lo pueden hacer.